Perfecto, adelante, don Ricardo, buenas noches. Perfecto, buenas noches. Bueno, acá estamos de nuevo reunidos y a todos los que escuchan esta conferencia, yo le quiero transmitir un poco qué estamos haciendo y las dificultades, para llamarlas de algún modo, en la que yo me encuentro al intentar dar estas conferencias. ¿Por qué dificultades? Porque no es fácil saber en qué punto empezar, porque hay gente que va a escuchar esto por primera vez en su vida, otros que ya llevan 5 años, otros 10, otros 15, otros 20, 30. Yo mismo he enseñado lo que hemos llamado el principio divino durante 41 años. Pero el mundo ha cambiado muchísimo, la verdad de Dios no cambia, pero el modo del hombre o la capacidad del hombre para entenderlo sí cambia. Entonces, ¿a quién me dirijo? Me dirijo a gente que ya sabe esto de hace años, me dirijo a gente que lo escucha por primera vez, me dirijo al hombre con la mentalidad de hace 2000 años, hay muchos religiosos que están interesados, pero sus conocimientos son los mismos que él lee en la Biblia, que tiene miles de años, al hombre moderno. No queremos dejar a nadie afuera. Eso no es un problema, pero para llamarlo de algún modo, es una dificultad en camino. Le estoy hablando a la gente del futuro, los chicos que hoy en día tienen 10 años, 15. Muchas de las personas que... Y tenía como 50. Por favor, tengan en consideración de apagar el micrófono, porque todo lo que ustedes hablen en su casa interfiere sobre la conferencia. Estaba escuchando algunas voces recién. Entonces, repito, cuando yo vi las primeras conferencias hace 40 y pico de años, muchos de los que escuchan hoy en día ni siquiera habían nacido. Y yo les estaba hablando a ellos. Muchos chicos que hoy en día tienen 20 años, cuando yo di esas conferencias que ven por video, ellos ni siquiera habían nacido. Entonces, yo me pregunto, ¿a quién le estoy hablando de verdad? ¿Para qué? Para unificar un lenguaje. Bueno, no es fácil, quiero que entiendan eso. ¿Por qué necesito que entiendan eso? Porque en algunas cosas va a ser repetitivo, entonces uno se levanta y dice, bueno, voy a aprovechar para hacerme un cafecito, y resulta que en ese lapso en que él está preparando el cafecito, yo introduzco algo totalmente nuevo, porque hay muchas cosas nuevas, que el hombre no conocía hasta ahora, que están siendo descubiertas por la ciencia, y se lo perdió. Entonces es difícil, es un desafío muy difícil. Perdón, que me aparece un mensaje en la pantalla. ¿Me están escuchando? Sí, don Ricardo, estamos escuchando perfectamente bien. Adelante. Bueno, porque aparece un cartel ahí que dice pulsar para hablar. ¿Ustedes lo ven también? Un cartel en pantalla. ¿Se ve ahí, no? Un cartel que dice pulsar para hablar. Estamos bien, Ricardo, te vemos a ti. Estamos Solamente. bien, relajado, sí, pura vida. Bueno, porque yo veo un cartel que dice pulsar para hablar, entonces no entendía. Bueno, No, te escuchamos. Entonces esa es la dificultad. Voy a tratar, es un esfuerzo mental grande, de hablar de qué punto, desde qué punto de vista, a qué tipo de personas. Yo me he dado cuenta inclusive que dirigiéndome en charlas comunes, no solamente a través de conferencias grabadas, sino charlas, conversaciones que uno puede tener con cualquier conocido, que durante miles de años los religiosos como que se enojaban con los ateos, aquellas personas que se definían a sí mismos como ateos. Pero yo he tenido conversaciones muy, muy profundas con gente muy sabia y hasta muy espirituales,
que se autodefinían como ateos. Yo decía, ¿cómo puede ser? Y conversando con ellos, aprendí mucho y llegué a comprenderlos y hasta estar de acuerdo con ellos. Pero ¿cómo? ¿Cómo estar de acuerdo? Si usted es una persona creyente, que ha buscado a Dios y se ha relacionado con Dios. Sí, pero me di cuenta que muchos de ellos que se denominan ateos, después de conversar sinceramente e inteligentemente con ellos, me doy cuenta que en realidad en lo que no creen es en el Dios de las religiones. En ese Dios que finalmente yo me he dado cuenta que tampoco creo. O sea, cuidado con aquello que definimos Dios. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Entonces voy a tratar de sintetizar todo eso, porque esto último que acabo de decir es para manifestar mi intención de abrazar a ese tipo de personas también, porque son muy sabios, muchos de ellos, entienden muchas cosas. Ellos son los que han ayudado a desarrollar la ciencia, que hoy en día nos ayuda a comprender más a Dios, contrariamente a lo que creíamos. Entonces, mi modo actual de dar las conferencias es un modo más moderno. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar afuera a ese tipo de personas que son tan valiosas. Son realmente valiosas. Y voy a explicar por qué. Entonces, para no ocupar más tiempo. Todo esto está basado en lo que hemos llamado, durante muchas décadas, el principio divino. El principio divino es muy útil para ayudar a la humanidad a unificarse, porque fue desarrollado por un movimiento llamado Movimiento de Unificación, que pretendió unificar todos los pensamientos del mundo, no solamente al cristianismo mundial, sino todas las religiones y todas las filosofías, e inclusive unificarlas con la ciencia misma. O sea, un mundo realmente unido. Eso no es una pretensión muy pequeña, ¿no es cierto? Es grande. ¿Lo hemos logrado? Yo he visto que no demasiado. Y me di cuenta, o creo darme cuenta, de por qué. Entonces ahora estoy enseñando el principio divino desde un punto de vista nuevo, moderno. ¿Por qué? En la última conferencia yo mencioné una anécdota que tuvo Albert Einstein cuando fue a Israel. Él era judío y era sumamente respetado por el mundo entero. Entonces, cuando él fue ahí, le preguntaron, bueno, ¿y qué sintió usted? Porque él era científico, no religioso. No era un religioso, era un científico, pero con la mente suficientemente abierta. Y él hizo algo que habrá ofendido a muchos creyentes judíos. Obviamente él no lo dijo con la intención de ofender a nadie, pero lo tuvo que decir y lo dijo. Y yo quiero tomar esas palabras. Él no estaba criticando a una religión, no estaba criticando a una raza. Él estaba diciendo algo que consideraba importantísimo para unificar a la humanidad y abrir la cabeza de muchos. Él fue al Muro de los Lamentos, donde están los más ortodoxos, con las ropas típicas que han usado durante miles de años, vestidos de negro, golpeando su cabeza o inclinándose sobre el Muro de los Lamentos. Digo esto con muchísimo respeto, yo no lo puedo decir, Einstein sí, porque Einstein era judío, y él dijo, me pareció gente con mucho pasado y nada de presente. Y a eso me quiero referir yo, perdón, tengo un insecto en la cabeza, estoy en el campo y siempre hay algo de eso. A mí me llamó mucho la atención esto que dijo él, por lo siguiente, que en la providencia donde la humanidad entera ha tratado de encontrar una verdad, ha tratado de encontrar qué es la verdad, qué es la realidad que estamos observando en el mundo. Y lo único que hemos tenido son escrituras y personas que nos han dado ciertos mensajes limitados en el pasado.
Entonces siempre miramos hacia el pasado para ver qué podemos aprender de ellos. Está bien en cierto sentido, pero démonos cuenta que a medida que el hombre ha avanzado en su conocimiento, en su espiritualidad, en su entendimiento de qué es, porque el hombre está buscando también entender qué soy yo, qué soy, quién es Dios, por qué me creó, bajo qué principios me creó. Y ha avanzado, porque la providencia ha avanzado. Pero fíjense ustedes que seguimos creyendo que vamos a aprender más de lo que sabían nuestros antepasados y no de lo que sabemos nosotros. En realidad son ellos, desde el mundo espiritual, que aprenden a través de nosotros, porque nosotros sabemos más. Es increíble, es una contradicción. Miramos al pasado pensando que vamos a aprender todo acerca de las Escrituras, todo acerca de ellos, cuando en realidad ellos, desde el mundo espiritual, están empezando a entender cosas a través de nosotros. Somos nosotros, las personas actuales, los que sabemos más. Porque el hombre ha caminado mucho en la búsqueda de Dios y en la búsqueda de la verdad. ¿Se dan cuenta de eso? Cada uno de los que está escuchando se da cuenta de que hoy en día no podemos despreciar los avances de la ciencia, los avances del espiritualismo, lo que el hombre ha investigado y averiguado y descubierto en estos miles de años, que nunca se supo antes en la historia. Estamos incorporando eso, los creyentes. Porque cuando yo escucho a los religiosos, y ya no estoy hablando del judaísmo porque no tengo por qué hablar de otros, me doy cuenta de lo mismo que se dio cuenta Einstein. Demasiado pasado y poco presente. ¿Por qué? Si en el presente la ciencia ha descubierto cosas maravillosas. Por esa razón, muchos se han convertido en ateos. Pero en realidad cuando uno conversa con ellos se da cuenta de que no significa que no creen en absolutamente nada, sino que ya entienden ciertas cosas que los religiosos clásicos no entendían y no lo mencionan. Y que creen en un Dios en el que ellos saben que no hay modo de que ese tipo de Dios exista. Hoy podemos entender a Dios más profundamente de lo que lo entendían los religiosos del pasado. Entonces, volvamos. El principio divino, al igual que la mayoría de las religiones, habla de 3 puntos principales. El ideal de Dios, vamos a ponerlo acá a ver si se ve bien. El ideal vamos a poner el ideal de la creación. ¿Sí? O sea, ¿en qué estaba pensando Dios? Que era la pregunta que se hacía Einstein, cuando creó este universo. Hoy en día podemos entenderlo mucho más profundamente de lo que se ha entendido en toda la historia de la humanidad. Eso es importante. No busquemos tanto solamente en la Biblia. Entendamos hoy en día, porque hoy en día el hombre tiene un desarrollo emocional, espiritual y racional mucho más grande de lo que tuvo en toda su historia. Y vemos que lejos de este ideal, en realidad, tenemos una realidad actual. Realidad actual. Algunos lo llaman el ideal y la pérdida del ideal. Al principio lo dice el ideal y la caída del hombre. Pero en realidad, si observamos, eso de la caída es relativo, porque el mismo principio divino dice que el hombre nunca alcanzó este ideal. Quiere decir que no hubo una humanidad viviendo en un mundo ideal y que después cometió el error y lo perdió, sino que nunca hubo nadie que alcanzara antes ese ideal. En su lugar tenemos esta situación hoy en día, que podemos describirla y todos la conocemos muy bien. Hay un grave inconveniente en el ser humano en toda su historia, que como no conocía estas cosas, el ideal, está acostumbrado a esta realidad, que es infernal,
Al principio no se notaba demasiado, el hombre estaba acostumbrado, no conocía otra cosa. Pero a medida que el número de personas en el mundo fue creciendo, ahora nos damos cuenta, primero, que toda la historia de la humanidad fueron guerras, odio, resentimiento, venganzas, etcétera, de unos contra otros, que hemos exprimido y destruido y contaminado el planeta hasta el punto que ya es prácticamente invivible, y ya no sabemos muy bien cómo vamos a escapar de esta realidad. Entonces, el principio divino explica que este ideal nunca se llevó a cabo, en su lugar se produce esta realidad actual, que es infernal y catastrófica, pero toda la historia de la humanidad fue un proceso para ir llegando más y más al potencial máximo que el hombre tiene que desarrollar, que sería la recuperación del ideal. Lo que nos tiene que interesar muy bien y tenemos que tener muy en claro son los 3 puntos. ¿A dónde puede llegar el hombre? ¿Cuál es su verdadero potencial? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Por qué no hemos desarrollado nunca esto? Y hoy en día no solamente las religiones, sino que la ciencia está entendiendo más y más cuál es el potencial del hombre. Perdón a aquellos que ya, repito, ya han escuchado esto, pero estamos grabándolo, ahora estamos poniendo un cierto orden para explicar esto desde el punto de vista actual. No solamente desde el punto de vista de miles de años atrás, ni siquiera el punto de vista de hace 40 años atrás, ni 30. Porque hoy la física cuántica y la neurociencia y la psiconeuroendocrinología y las experiencias humanas, cuidado con eso, las experiencias, incontables experiencias del ser humano, en la búsqueda de su potencial máximo, nos enseña muchísimo. No podemos dejar eso de lado. Entonces, hablemos rápidamente acerca de este ideal. ¿Cómo sería básicamente? Bueno, la Biblia habla de que cuando Dios creó al hombre, le dio 3 bendiciones, le dijo 3 cosas principalmente. Le dijo crecer, primero y principal, crecer, después multiplicaos y después tomar dominio de la creación. Pero el primer punto es el que nos tiene que interesar. ¿Por qué crecer? ¿Qué significa crecer? Crecer significa que el hombre se convierte en co-creador. Él también tiene que desarrollarse a sí mismo. ¿Desarrollar qué? ¿Hay algo que Dios no nos dio? No, Dios nos dio todas las herramientas, pero nosotros tenemos que aprender a utilizarlas para forjar un hombre verdadero, un hombre con todo su potencial. En expansión de eso, todo lo demás vendría por añadidura. Este hombre se uniría con una mujer que se ha desarrollado en su potencial máximo y formarían familias, sociedades, naciones y un mundo en perfecta armonía con el resto de la naturaleza, con el resto de la creación. Algo se interpuso. El hombre, según el principio divino, no fue capaz de ver desde el punto de vista de Dios. Y entonces nunca se encontró a sí mismo, nunca encontró su verdadera identidad. Y se identificó con un montón de cosas falsas. Entonces, veamos acá. El principio divino habla de que todo lo que existe en la naturaleza fue creado con un carácter interno y una forma externa. Un carácter interno y una forma externa.
una parte interna invisible, espiritual, que es la esencia del ser humano, que se manifiesta a través de una forma externa. Dicho de otro modo, con espíritu y cuerpo. Todo lo interno se manifiesta a través de una forma externa. La forma externa estaría reflejando el carácter interno. Pero la esencia verdadera está en el carácter interno. Entonces, una persona tiene su mente, ¿no? Es lo mismo, su espíritu, su mente, que se manifiesta a través de su conducta. Su conducta estaría reflejando su parte interna. Dicho en otras palabras, el sujeto, en realidad, es espíritu. El sujeto es espiritual. Hoy la ciencia demuestra esto. Somos seres emocionales, seres espirituales, que tienen una herramienta que es su cuerpo. El sujeto tiene un objeto. El objeto estaría en la posición de herramienta del sujeto. Lo interno y lo externo. Ahora, la herramienta es tan elaborada como lo merece el sujeto. Cuando un sujeto es muy elaborado, sus herramientas son muy elaboradas. Entonces, el cuerpo físico y todas las cosas materiales son maravillosas, pero el ser humano tenía que estar en el nivel como para poder manejarlo. Sin embargo, el hombre, dice el Principio Divino, no pudo tomar el punto de vista de Dios. Algunos dicen que lo perdió y otros dicen que nunca lo alcanzó. Algunos científicos dicen, no, el hombre está todavía en un proceso de evolución, tratando de aprender a manejar todo lo externo, todo lo material. No importa cuál de las dos es. ¿El hombre lo tuvo y lo perdió? ¿Tuvo esta capacidad y la perdió o nunca la tuvo? Bueno, el Principio Divino dice que en realidad el hombre nunca alcanzó su máximo desarrollo. Quiere decir que sería irrelevante, no importa. El hecho es que acá, por no tomar el punto de vista de Dios, se produce algo muy importante que tenemos que entender. Esa caída del hombre, esa pérdida de identidad que nos hace sufrir, se llama inversión de dominio, donde el hombre no aprende a manejar este mundo material externo, ni siquiera su propio cuerpo, y en realidad se empieza a identificar con todo lo material. Las religiones en general tienen como principal pecado la fornicación. Y el unificacionismo ha explicado que el hombre en realidad cometió el pecado de la fornicación. Entonces, eso lo apartó de Dios. Entonces yo estoy preguntando a la gente, sobre todo a los unificacionistas, aquellos que creen haber entendido, ¿y qué es la fornicación? Y es muy interesante las respuestas que he obtenido. Bueno, fornicación es, dicen los religiosos, tener relaciones sexuales sin el permiso de Dios. Sin el permiso de Dios. ¿Y cómo obtengo yo el permiso de Dios? Y todas las religiones dicen pasando por, ya sea el sacerdote, el bautismo, la comunión, la ceremonia que te otorga esta institución. O sea que cada institución se cree con el derecho de determinar cuándo da permiso. Te bendigo tu matrimonio. En realidad tenemos que entender que el verdadero pecado original
es la inversión de dominio, donde el cuerpo físico se pone en la posición de sujeto. Yo me identifico con mi cuerpo. A partir de ese momento, todo lo material, ¿no? Porque toda la forma externa es materia y espíritu. Entonces pierdo mi identidad espiritual y me identifico con todo lo material. Me identifico con todas las cosas externas. Primero el dinero, después mi cuerpo físico, después todo relacionado con el cuerpo físico. Y en esta inversión de dominio está la interferencia de nuestro ser espiritual. Ese es el mensaje que tenemos que dar a la humanidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué me baso? Si digo, bueno, mucho de esto lo dice la Biblia, hay millones de personas en el mundo que no le interesa lo que diga la Biblia. Si digo, esto lo dice el Papa, hay millones de personas en el mundo que no le interesa nada lo que puede decir el Papa. Si digo, esto lo dice el fundador del movimiento de unificación, el reverendo Sun Myung Moon, hay millones de personas en el mundo que no le interesa absolutamente nada. Entonces, ¿cómo vamos a explicarlo? Entonces, a esto es lo que yo estoy abocado hoy en día. Yo quiero encontrar un lenguaje que creo tenerlo para explicar el por qué. ¿Por qué realmente esta inversión de dominio es lo que se interpuso entre nosotros y Dios? Primero y principal, la identificación con todo lo externo significa también esto otro. El ser humano tiene una parte interna que llamamos mente espiritual. Es la parte interna. Este es el verdadero ser. Y una forma externa que llamamos mente física o mente externa. ¿Qué será la mente física? ¿Cómo puede ser una mente física? No, es un modo de llamarlo. Es la mente que se relaciona con este mundo físico, que nos ayuda a entender el comportamiento de las cosas materiales. Esta mente física no está hecha para poder comprender a Dios. Está hecha para comprender el mundo físico. Por eso, esta mente, a través de hacer teorías, de hacer hipótesis, conjeturar, especular, prejuzgar, desarrolló la ciencia. La ciencia es especulativa. La ciencia se basa en teorías. ¿Por qué? Está bien, porque esta mente está hecha para comprender al mundo físico, no para comprender a Dios. Para comprender a Dios está la mente espiritual, que es nuestra verdadera esencia. Pero el hombre, al no tomar el punto de vista de Dios, perdió esto y nunca aprendió a controlar esto tan difícil de controlar. Entonces, el verdadero ser tiene una herramienta maravillosa, pero la herramienta no puede dominar al sujeto. El sujeto domina la herramienta. Por eso pongo tantos ejemplos y siempre pongo el ejemplo de un auto maravilloso. Imagínense un auto de altísima gama como una Ferrari, por ejemplo, ¿no? Que anda a 300 kilómetros por hora. Es una herramienta el ser humano, pero a veces, si no sabemos dominarla lo suficiente, nos puede provocar un daño terrible si tenemos un accidente. Entonces, es un ejemplo de una herramienta que termina dominando al sujeto. Eso nunca debería haber ocurrido. Es esa la verdadera caída del hombre. Es ese el verdadero pecado, la inversión de dominio. Pero ¿cómo? No es la fornicación, es que es lo mismo. Una vez que el cuerpo físico, porque esto está relacionado con el cuerpo físico, una vez que el cuerpo físico toma una posición que no le corresponde
y nos identificamos con él, ocurre todo lo demás. ¿Qué pasa cuando algo que debería estar en la posición de objeto, invierte el dominio y se pone en la posición de sujeto? Anda mal, no va a funcionar, como el auto cuando nos domina por completo, o una herramienta. ¿Quién lo ha tenido alguna vez una herramienta útil, sumamente útil, en su mano, por ejemplo, un cuchillo muy filoso, y de pronto se distrae y el cuchillo lo lastima? Quiere decir que no pudo dominarlo correctamente en ese momento. Produce muchísimo daño. Entonces, cuando nuestro cuerpo físico, junto con nuestra mente racional, se pone en la posición de ser, de sujeto, no de herramienta del sujeto, sino de sujeto, invierte el dominio, ocurre un fenómeno muy especial. Nunca encuentra satisfacción completa. Es insaciable. Esto grábenlo, por favor, porque es muy importante. Estoy describiendo lo que nos pasa, lo que nos provoca el infierno dentro de nuestro ser, lo que nos provoca permanente insatisfacción. ¿Por qué nunca está satisfecho? Muy simple. Porque al abandonar esta posición y ponerse en la posición de identidad verdadera, de sujeto, sus verdaderas necesidades no pueden estar satisfechas, porque no está en el lugar que le corresponde. Entonces, todo lo externo también se siente insatisfecho. El ejemplo más claro que les puedo poner es un adolescente que desobedece, que no quiere atenerse a ninguna dirección de sus padres, y sus padres, por falta de carácter o porque no saben cómo hacer, permiten esto. Imagínense una casa, una familia donde el adolescente toma la posición de jefe y se hace todo lo que él quiere. ¿Va a estar satisfecho ese adolescente? No. Aunque se haga lo que él quiere, no va a estar satisfecho, porque no tiene límites. Y él necesita que le pongan límites, porque no está preparado para esa posición. Entonces cada vez hace más daño, pero a la vez cada vez está más insatisfecho. Eso es lo que le ocurre a nuestra forma externa. No estamos satisfechos nunca. Entonces vemos el sexo, claro, porque el sexo produce mucho daño, porque crea nuevos linajes, ¿no? O sea, la humanidad se sigue multiplicando. Pero no es solamente el sexo. ¿Qué pasa con nuestro deseo de comer? También nos mata, nos envenena. Comemos de más, comemos mal. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Ustedes conocen a una persona que está satisfecha con el dinero? Nunca está satisfecho, nunca. Y sigue haciendo más y más daño hasta las guerras, por invasiones de territorios, etc. Toda la historia de la humanidad ocurrió por esta inversión de dominio, donde nos identificamos con lo externo. Nosotros que somos seres espirituales, y lo está diciendo la neurociencia hoy en día, somos seres emocionales, espirituales, pero que hemos perdido esta identidad. Y no estamos satisfechos nunca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en la historia humana? Si analizamos la historia humana, vamos a ver que desde el punto de vista bíblico, inclusive, y los libros de todas las religiones, el hombre ha trabajado para reinvertir este dominio, para volverlo a su posición original. Por eso, si vemos al principio vino que habla de la historia de la Biblia, pero también puedo hablar de lo mismo de la historia del budismo, siempre la razón principal o la condición principal que se debe hacer es negar, es muy importante lo que estoy diciendo, negar esta forma externa, negar el cuerpo físico, negarlo. Jesús decía, niégate a ti mismo, ¿no? Jesús pedía, niégate a ti mismo, y decía, aquel que esté dispuesto a perder su vida, la va a salvar. Pero el que la quiera salvar, la va a perder. Significa estar dispuesto a morir, estar dispuesto a perder todo. Entonces vemos, aquellos que son nuevos, los invito a escuchar el principio divino, van a ver ustedes que desde los comienzos mismos, Dios elige a un sujeto
Dios toma al sujeto y lo primero que le pide es una ofrenda, que siempre está relacionada con su cuerpo físico, con sus cosas materiales, con lo más valioso material que él pueda tener, y le pide a ese sujeto que sacrifique eso. Si la persona sacrifica eso, se lo llama fundamento de fe. La persona sacrifica eso, ¿por qué? Porque Dios está intentando elegir a una persona que se desidentifique de lo externo, hasta el punto de estar dispuesto a perderlo todo. Nosotros los unificacionistas, y cuento esto como testimonio, todos los que dimos nuestra vida por este tipo de providencia, lo primero que teníamos que hacer era negarnos por completo, totalmente. No teníamos un centavo, dejábamos a nuestras novias, nuestra familia, nuestra casa, nuestros estudios, todo para estar dispuestos a morir para llegar a ser verdaderamente espirituales. Les puedo contar infinidad de anécdotas, testimonios de cada uno de nosotros, de ayunos donde solo tomábamos agua durante 10 días, 12 días, hasta hay algunos que han hecho 21 días, algunos han hecho 40 días, la mayoría no, la mayoría 7 días, pero hay que estar 7 días. Aparte es muy arriesgado, una persona se puede morir de verdad. Bueno, todo este tipo de condiciones. ¿Para qué? Para estar dispuestos a comenzar, solamente para comenzar, negando todo lo externo. Por supuesto, hacíamos años y años de celibato, no podíamos tocar a alguien del sexo opuesto ni siquiera de la mano. O sea, verdaderamente establecer este fundamento de fe y fundamento de sustancia. Pero en toda la Biblia se ve claramente esto. Fundamento de fe significa yo niego todo lo material en pos de mi búsqueda espiritual. Y fundamento de sustancia, que viene después, es donde el sujeto espiritual se coloca y vive su vida en relación a su espiritualidad. Y todo lo externo es la posición de objeto, y no al revés. Eso se llama fundamento de fe, que es vertical, y fundamento de sustancia, que es horizontal, en mi relación con los demás y con las cosas. Después de eso, entonces, empiezo a relacionarme con Dios. Entonces, ¿qué dice la ciencia hoy en día? Primero tenemos que entender que nunca vamos a comprender a Dios con nuestra mente racional. La mente racional no es la herramienta para eso. La mente racional es meramente una herramienta, con lo cual ¿cómo sabemos cuando nosotros somos los sujetos que dominan a la herramienta o es la herramienta la que nos está dominando? ¿Cómo sabemos? Cuando primero una herramienta eléctrica, digamos, ¿no? Por ejemplo, un taladro o algo eléctrico, cuando podemos encenderlo o apagarlo cuando nosotros querramos. Nosotros usamos la herramienta, no nos dejamos usar por la herramienta. Yo puedo tener dinero para utilizarlo en ciertas cosas, pero yo no me vuelvo loco por el dinero, yo no me someto a la voluntad del dinero y de las cosas materiales. Entonces, una vez que uno puede aprender a controlar esa mente racional, que es fácil decirlo, pero no es tan fácil realizarlo, y menos en un mundo que le da valor solamente a las cosas materiales. Fíjense en el tipo de mundo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tipo de mundo donde solamente se evalúa o se le da valor a los seres que tienen intelecto, que son más inteligentes, que tienen más dinero, que tienen ciertas posiciones, que tienen cierto poder económico. Y así así es la gente que está dominando el mundo hoy en día, y así hemos destruido un planeta. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Estoy sintetizando mucho, ¿no? Estoy sintetizando porque ustedes pueden escuchar las conferencias tradicionales del principio divino. Pero ¿qué dice la ciencia hoy en día? Bueno, primero tenemos que darnos cuenta cómo nos ha traicionado nuestra mente racional. Qué mal que nos ha servido. Qué mal que ha servido a nuestro espíritu, nuestra mente racional.
cómo nos ha llenado de miedo. Porque la mente racional es una herramienta para protegernos de este mundo material. Entonces, es miedosa, pero el miedo no tiene que invadirnos. Es especulativa, es conjeturadora, es prejuiciosa. ¿Por qué? Porque está hecho para hacer teorías científicas, para entender materialmente este mundo, pero no para que el miedo me domine, no para que las especulaciones se vuelvan parte de mi carácter. Entonces, tenemos que darnos cuenta primero que hay un Dios que es diferente a lo que la mente racional nos ha explicado. La mente racional nos ha hecho creer en un Dios semejante a ella. ¿Sí? Semejante a ella, semejante a la mente racional. Y Dios no es semejante a la mente racional. Porque, repito, la mente racional es dubitativa, especulativa, conjeturadora, prejuiciosa. Entonces creamos, y fíjense ustedes que las religiones tienen mucho de esto también, un Dios que es lo que no es. Un Dios que es lo que hoy en día podemos explicarle nosotros a la gente del pasado, no al revés, no aprender de la gente del pasado. Ellos tienen que aprender de lo que el hombre ha descubierto hoy en día. El Dios que hemos descubierto hoy en día no puede ser un Dios caprichoso, un Dios que a veces nos escucha, otras veces no nos escucha, un Dios que a veces se llena de ira y nos castiga, a veces nos da alguna bendición, otras veces no nos da ninguna bendición. Hace milagros, milagros que desafían las leyes de Dios. Porque un milagro es eso, ¿no? Si yo logro hacer que 2 más 2 sean 5, eso es un milagro. Y eso lo hizo Dios. No, Dios jamás hace que 2 más 2 sean 5. Porque es Él el Dios de las leyes del universo. Pero creemos en un Dios que de pronto puede cambiarlas. Creemos en un Dios, repito, caprichoso, en un Dios que hace favores. ¿Hay ese tipo de Dios? Dios no hace favores. Porque un favor es un privilegio, ¿no? Cuando se hace un favor a alguien se le da un privilegio diferente al que se le da a otros. Por eso es un favor. Si no sería un derecho. ¿Hace Dios favores? ¿Le hemos pedido alguna vez un favor a Dios? Sí, todos lo hemos hecho. Pero piensen, razonemos hoy en día, no con la mentalidad del hombre de hace 2000 años. Un favor es un privilegio, dije recién. Y la palabra privilegio significa ley privada. Privi, privado, legio, ley. Privilegio es una ley privada. ¿Pueden ustedes creer, puede el hombre moderno hoy en día creer que el Dios que representa y es las leyes del universo va a crear una ley privada para mí? Una ley privada para mí, porque eso es un privilegio, eso es un favor. No, démonos cuenta, Dios no hace favores. Qué desilusión, ¿no? No se desilusionan. Es todo lo contrario, es la mejor noticia del mundo. Y esto que estoy diciendo está demostrado por la física cuántica. Está demostrado por la física cuántica. La física cuántica estaría explicándonos que Dios es energía. Dios no creó la energía. Dios es energía. El principio divino dice lo mismo. La forma externa de Dios, Dios también tiene carácter interno y forma externa. La forma externa de Dios es la energía. Por eso la ciencia dice que la energía no se crea ni se destruye. Si no se puede crear, quiere decir que no tiene un comienzo, que siempre existió y que siempre va a existir. Claro, porque es Dios. Entonces Dios es la energía, no es que Dios creó la energía, Dios es energía. Y la física cuántica dice que esa energía, increíble lo que está demostrando la física cuántica hoy, no hace 2000 años, hoy. Lo que pasa es que el hombre, los religiosos no relacionan eso con sus creencias.
Por eso no le preguntemos al religioso de hace 2000 años. Ellos tienen, repito, que aprender de nosotros. Porque somos nosotros los que estamos descubriendo cosas que no habían sido descubiertas antes. La física cuántica dice, escuchen esto porque es absolutamente novedoso y maravilloso. Se hizo este tipo de examen, este tipo de experimento científico. Se sacó una muestra de ADN. El ADN es el código con el cual está diseñado el ser humano. El ADN humano. Todos los seres vivos tienen ADN. El ADN humano es el código con el cual estamos diseñados. Cada uno tiene un código propio. Y cuando se separa este ADN, ese ADN sigue comportándose reflejando los cambios emocionales del ser. O sea, el dueño de ese ADN cambia sus emociones y esa muestra de ADN cambia también, aunque ya está separada del cuerpo. 10 metros, 20, 500, 100 kilómetros, 10.000 kilómetros, 1.000.000 de años luz. No importa cuán separado esté, cuando el hombre cambia sus emociones, la muestra de ADN cambia también. ¿De qué nos sirve eso? Ya van a ver. Se puso esta muestra de ADN en presencia de fotones, que son paquetes de energía, que es de lo que está hecho el universo, y es de lo que está hecho Dios, porque Dios es energía. Y cuando el hombre cambia sus emociones, la muestra de ADN cambia también, esos fotones se ordenan, listos a obedecer a los cambios emocionales del ser humano. Eso dice la física cuántica hoy. Que el universo responde a las emociones humanas. Somos seres emocionales. La esencia del ser humano es espiritual, es emocional. Somos seres emocionales, no seres racionales. Lo dice la neurociencia. No somos seres racionales capaces de tener emociones. Somos seres emocionales que tenemos una herramienta que es la razón. Quiere decir que el universo responde a las emociones humanas. Quiere decir que Dios responde a nuestras emociones. No es que a veces sí y a veces no, según su estado anímico del día de hoy, según el antojo, según si esté de buen humor o de mal humor, según sus caprichos. Entonces el ateo, cuando decía, no, yo un Dios caprichoso, que hace favores, que a veces castiga, que a veces te bendice, a veces no, a veces hace milagros, otras veces no, en ese Dios yo no creo, dice el ateo. Y nosotros nos agarramos la cabeza y decíamos, pobre ateo, no cree en Dios. Bueno, hoy yo en día, después de años de ser espiritual y creyente, tengo que decir, al final, él tenía razón. Porque ese Dios no existió nunca. Entonces, ¿qué es lo que existe? Existe una energía universal que es Dios, no que la creó Dios, que es Dios. Bueno, ¿qué significará eso de que esa energía es Dios? ¿Y qué es la vida? La vida es esa energía manifestándose. Todo lo que tiene vida tiene una energía que está circulando, ¿no? Y entonces Dios no creó la energía, sino que Dios es energía, y resulta que la vida es energía. Entonces Dios no creó la vida. ¿Cómo, señora Cerza, dice semejante barbaridad? No, Dios no creó la vida. Dios es aquello que llamamos vida. Eso que llamamos vida es Dios. ¿Y qué diferencia hay? Que no hay una separación. No está el Dios y la vida. Dios es lo que llamamos vida. Dios es aquello que llamamos energía. Dios no tiene principios. Dios es aquello que llamamos principios. ¿Cambia algo? Sí, cambia completamente. No hay separación entre Dios y los principios. No hay separación entre Dios y la energía. No hay separación entre Dios y la creación. Dios es todo lo que nos rodea. Dios es esa energía. Entonces, ¿por qué buscamos a Dios? Seguimos buscando y no lo encontramos. Y algunos han dicho, pero ¿cómo se esconde tanto Dios? ¿Para qué se esconde tanto? No.
Todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo a veces pongo este ejemplo, ¿no? Si yo separo mi mano, ¿no? o pongo una mano delante de sus caras y le pregunto, ¿qué ven? Y te van a decir, veo una mano. La alejo un poco y pregunto, ¿qué ven? Veo una mano. La acerco un poco y sigo viendo una mano. La acerco más y sigo viendo una mano. La acerco demasiado y pregunto, ¿qué ves? No veo nada. ¿Por qué? Porque está demasiado cerca. Por eso no hemos visto a Dios. Porque hay demasiado de Dios en absolutamente todo. No hace falta ni que mire, porque si no un ciego va a decir, papi, yo no veo. No hace falta que mire nada. Siento la vida. Sientan la vida en cualquier parte del cuerpo. Traten de hacerlo ahora mismo, este ejercicio. Pongan la mano así. Cierren los ojos. Y sientan la vida que hay en esa mano. Abran los ojos. ¿Sintieron la vida? Sientan la vida que hay. Sientan la vida que hay. Hay vida. Sientan la vida que hay en sus cerebros, en su piel, en sus ojos, en cada parte de nuestro ser, nuestro corazón latiendo, nuestros pulmones respirando, nuestra mente funcionando y pensando, en cada una de las células de nuestro cuerpo. Hay vida. Sí, porque la creó Dios. No, el ateo dice, no, yo no creo en un Dios que creó la vida. Está bien. No, Dios no la creó, Dios es eso, Dios es vida. Dios es los principios. Dios es la energía. Hay demasiado Dios, por eso no lo hemos visto nunca. No lo hemos comprendido nunca, porque hemos tratado de buscarlo a través de nuestra mente racional, la mente física, y ella no está hecha para eso. El ejemplo que puse la otra vez en la conferencia, y repito varias veces, es como si yo tuviera una lente, una lupa. Pueden ser mis lentes, o una lupa. Y qué bien que veo con esto. Entonces dijo, ya que veo mucho mejor, voy a ver si hay vida en Marte. No, no vas a ver vida en Marte, porque no es para tanto que le podés pedir a esta herramienta. Y lo mismo, a esta herramienta, la mente física, no le podés pedir tanto, no está hecha para eso. A Dios lo vamos a comprender con nuestra mente espiritual. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hemos sentido nunca? Porque nuestra mente racional hace ruido. En una conferencia que debe estar grabada por ahí, que di hace unas semanas atrás, yo hablaba de la música. El universo es música, literalmente, porque todo es energía y la energía se manifiesta a través de vibraciones. Siempre son vibraciones. Y la música es vibración. Entonces, hay como música en el universo. ¿Por qué no podemos escuchar esa música divina que hay? Porque hay ruido. ¿Y quién hace ese ruido que no nos deja escuchar? La mente física, la mente racional. Entonces, hoy la neurociencia está hablando de la importancia de la meditación. ¿Qué es meditar? Meditar es aprender a controlar nuestra mente física. Preciosa herramienta, pero yo tengo que saber dónde está el botón de apagado. Y de momento yo la puedo apagar y entonces automáticamente empiezo a sentir la mente espiritual. Y con la mente espiritual sí empiezo a sentir todo, todo. La belleza, la vida, el amor, a Dios. Todo eso lo empiezo a sentir, poco a poco. Y de pronto, cuando ustedes estén meditando, van a sentir que esto lo invade. Esto se enciende y empieza a hacer ruido. Bueno, hay muchas técnicas, no luchen contra eso. Hay muchas técnicas que para eso estamos dando estas conferencias. Para crear un grupo que empiece a entender la diferencia entre ser religioso y ser espiritual. No hay ninguna institución que por pertenecer a ella me va a salvar. Es un ejercicio que tenemos que hacer. El primer ejercicio es me desidentifico con mi mente física, no importa si soy inteligente, si soy culto, cuántos idiomas sé hablar, cuánto dinero tengo, qué posición ocupo, qué tan bien me visto, qué tan lindo soy. Nada de eso me identifica a mí. A mí lo que mi verdadera identidad como ser es esto, mi ser interno, que no significa ser religioso, significa ser espiritual, que no es lo mismo. Bueno, ¿para qué están ustedes ahí sentados? ¿Por qué están escuchando esto quizá
ya varias veces, porque estamos empezando a formar un grupo de gente, muchos unificacionistas, por supuesto que sí, porque ya tienen el lenguaje, pero que se atrevan a ir al próximo nivel. Porque aunque parezca mentira, muchos creyentes están cómodos. Crecer espiritualmente, la primera bendición de la crecer, es salir de tu estado actual para ir al próximo. Y salir del estado actual muchas veces significa abandono mi posición cómoda, mi zona de confort. Y es incómodo salir de la zona de confort, obvio, porque es mi zona de confort, por lo tanto, no me siento confortable cuando la tengo que abandonar. Ustedes saben lo que dice hoy en día la ciencia, la neurociencia, y también junto con ellos la psicología, la psiconeuroendocrinología clínica, que es la nueva revolución de la medicina, que habla de que somos seres emocionales, que tenemos que aprender a controlar nuestra mente racional. Dicen que el ser humano no le tiene miedo a la esclavitud, no le tiene miedo al cautiverio, le tiene miedo a la libertad. Y esto que dice, para mí, está lleno de sentido, porque por primera vez en la historia humana todo está coincidiendo, solamente que no nos dimos cuenta, tenemos que empezar a hablar el mismo lenguaje. En realidad, le tenemos miedo a la libertad. Es totalmente cierto lo que dice la ciencia. ¿Y por qué tenemos miedo a la libertad? Es muy razonable, porque para crecer tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y lo que está fuera de nuestra zona de confort no lo conocemos. Y lo desconocido nos provoca cierto temor. Y esta mente racional, que está hecha para cuidarnos, nos invade con sus miedos, con sus gritos, y muchas veces no nos deja actuar. Por eso, aún los creyentes se quedan en su zona de confort, con excusas, llenos de miedo. Yo lo veo a mi alrededor, no voy a dar nombres jamás, porque no debo, pero podría dar nombres. Gente con años y años no salen de su zona de confort porque tienen miedo. ¿Y cómo se justifican? Se justifican diciendo, no, porque yo pertenezco a la iglesia correcta, porque soy bendecido, porque fui bautizado, porque no sé qué. Entonces yo estoy bien. Bueno, eso es miedo a la libertad. Es miedo a la libertad. Por eso el principio divino dice que la era antigua siempre se opone a la nueva. La era antigua se opone a la nueva. ¿Por qué se opone a la nueva? Porque la nueva propone un desafío en un terreno nuevo, mucho más lindo, mucho más grande, porque eso es crecer. Pero a mí me da miedo. Siempre que vamos a aprender algo nuevo nos da miedo, ¿no es cierto? Nos da cierto temor de que algo puede llegar a pasar. Pero estamos en este mundo para eso. Para vencer los miedos. Crecer espiritualmente es vencer los miedos. Siempre crecer fue vencer los miedos. Desde el primer día que vamos a la escuela, cuando somos chiquitos, lloramos, todos los niños lloran porque la mamá los va a dejar ahí, y entonces el chico está yendo a algo desconocido. Hasta ayer estaba en su casa, jugando con la pelota y con sus amiguitos, y ahora lo están dejando solo en la escuela. Y lloramos, y nos da miedo, ¿sí? Pero finalmente aprendimos a leer, a escribir, y después, bueno, después abandonamos la primaria, tenemos que ir a la secundaria, y ya también nos da mucho temor con compañeros nuevos, en fin. Todo lo que hemos aprendido en la vida, un nuevo deporte, lo que fuere, siempre nos ha dado miedo y siempre significó superar esos miedos. Eso es crecer. Crecer es superar los miedos. Y le tenemos miedo a la libertad. Bueno, entonces los unificacionistas siempre han dicho, sí, es verdad, la era antigua se opone a la nueva, por eso nosotros con el principio divino queremos llevárselo a los más antiguos, a los de religiones pasadas, y no lo aceptan porque la era antigua se opone a la nueva. Bueno, es cierto. ¿Y nosotros? No, nosotros ya no necesitamos. Sí que necesitamos, porque también hay una nueva, hay un nuevo descubrimiento para todos nosotros. El mundo cambió mucho en los últimos 30, 40 años, 50, 60. Ha cambiado mucho. ¿Hemos incorporado esos nuevos conocimientos?
que a veces parece que desafían nuestras creencias. Yo muchas de las cosas que estoy hablando pareciera que está desafiando la creencia, ¿no? Cuando recién nos decía, no, pero Dios no tiene principios. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que Ricardo César diga eso? No, Dios es los principios. Dios no creó la energía, Dios es la energía. Dios no creó la vida, Dios es vida. Ah, bueno, pero al principio se oponen. Entonces, estamos reviendo todo, yo estoy reviendo todo, ¿no? Estoy volviendo a explicar de acuerdo a los nuevos descubrimientos. Y si mañana se descubren nuevas cosas, voy a volver a incorporarlas. No tengamos miedo. Porque si tenemos miedo, no somos espirituales. Somos religiosos. No es lo mismo ser religioso que ser espiritual. El religioso tiende a ser rígido, a quedarse con sus preceptos religiosos y que nadie se los desafíe. Así está el mundo. Seamos espirituales, animémonos. Tenemos que animarnos, por favor. Es indispensable, porque además hemos llegado a los tiempos finales. Hemos llegado a los tiempos finales. No da más el planeta, no da más el mundo como está. Vamos a llegar a una resurrección. Yo creo realmente que este es el fin del mundo. No se asusten, no salgan corriendo. No me refiero al fin del planeta, pero es el fin del mundo tal como lo habíamos conocido. Se viene un cambio tremendo en la humanidad. Algunos van a morir de terror y otros que logren entender esto que estoy diciendo solamente se van a llenar de esperanza. Va a ser difícil ese cambio, pero si ya estamos acostumbrados a los cambios, a los nuevos desafíos, lo vamos a entender. Para eso estamos formando este grupo. Por favor, entiéndanlo. El principio divino tiene el lenguaje, fundamento de fe, fundamento de sustancia. Lo que no hemos tenido tanto es el entendimiento de por qué, de que la verdadera caída es la inversión de dominio. Y la inversión de dominio es la pérdida de la identidad. Y la inversión de dominio y la pérdida de identidad vienen como consecuencia de no haber entendido el punto de vista de Dios. Porque esta mente racional, la mente racional no está hecha para entender el punto de vista de Dios, pero esta mente espiritual sí. Entonces, ahora podemos unificarnos de verdad. Ahora podemos hablar este lenguaje de verdad. Pero no nos quedamos encerrados en una institución. Porque están los ateos que tienen razón en muchas cosas que han dicho. Está la física cuántica que tiene razón en muchas de las cosas que ha descubierto. Y yo quiero avanzar, no quiero volver a repetir más las mismas cosas. Por eso he hecho un último sacrificio hoy de rever todo esto para entrar directamente en el tema, no solamente de lo que decía la Biblia hace miles de años. Ya está, ya lo entendimos. Ahora vayamos a ver qué dice hoy en día las cosas que la ciencia ha demostrado. ¿Qué cosas sabemos hoy en día? Entonces estamos formando este grupo de personas que están entendiendo esto y estamos todos abocados a una tarea, que es aprender a dominar esta herramienta, a controlarla, poner a este adolescente caprichoso en el lugar, en su lugar. No significa hacerle daño, no significa despreciarla, significa amarla, pero ponerla en su lugar. Ahí ella se siente satisfecha. Porque si no, nunca nos va a alcanzar lo que comamos, nunca vamos a estar satisfechos sexualmente, nunca vamos a estar satisfechos con la cantidad de dinero que tenemos, nunca estamos satisfechos, nos volvemos locos porque envejecemos. O sea, nos volvemos locos con lo que va a ocurrir sí o sí, porque no está hecha la mente racional para estar en esa posición. Una vez que la colocamos en su posición, se empieza a sentir satisfecha. Y está demostrado que a medida que meditamos, la persona se vuelve más inteligente, paradójicamente. Porque la mente racional empieza a estar satisfecha. Porque está ocupando el lugar que debería haber ocupado, que fue creado para ocupar. Y no ocupar un lugar que no le corresponde. Bueno, esto se hace en conjunto, no se hace con teorías, no se va a hacer solamente con conferencias. Nos juntamos, heredamos el mérito de esta era. Rompimos con la prisión dogmática que teníamos los religiosos antes, rompemos con eso, vamos por más
y empezamos a ayudarnos unos a otros a este crecimiento antes de que sea demasiado tarde. Porque está siendo tarde para el planeta, está siendo tarde para la humanidad. Entonces, aquellos que quieran, escuchen, por favor, primero pueden escuchar las conferencias anteriores, con mis conferencias tradicionales que tienen 30 años, algunos videos tienen 20, 30, no sé, pero no para quedarse en eso. Algunos están enamorados de eso porque les da cierta tranquilidad, pero no era esa mi intención. Mi intención no era dejarlos tranquilos. Yo nunca me quedé tranquilo. Quedarse tranquilo en el sentido de quedarse en su zona de confort, a eso me refiero. Estoy tranquilo, pero no en mi zona de confort. Tengo que ir por más. Vamos a crecer en estos tiempos y ayudar a otros a crecer. Y no es a través de alguna ceremonia ritualista de alguna institución. No hay ninguna ceremonia de un ritual de alguna institución religiosa que nos va a resolver esto. Esto tiene que ser como un ejercicio. El primer ejercicio, repito, es sacrificar todo lo externo. No me identifico más con eso. No me importa si estoy viejo, si soy más rico, más pobre, más lindo, más feo. Nada de eso. Yo busco al verdadero Dios que hay en mi interior. Eso lo hago acallando este ruido. Cuando yo acalle el ruido de la mente racional y aprenda a hacerlo, que va a llevar un tiempo, yo voy a escuchar la música de Dios. Eso se oye de verdad, se siente de verdad. Hay demasiado Dios a nuestro alrededor, demasiado como para no entender. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, que ya más o menos expliqué, les pido, escuchen a aquellos que necesiten las conferencias de antes, pero para poder entender las próximas que voy a dar. Las próximas que voy a dar van a ser mucho más prácticas que teóricas. No hace falta mucha más teoría. La práctica, cómo se vence este miedo, cómo se vencen los ruidos de la mente racional, cómo se vencen estas especulaciones. Por eso Jesús también decía, no juzguéis. Y muchos han interpretado, bueno, no juzgar significa me callo la boca. Critico con la mente, pero no digo nada. No, no quiso decir eso Jesús. Jesús dijo, no juzguéis, significa no uses esta mente racional todo el tiempo, porque ella es prejuiciosa, conjeturadora, especuladora. No estés identificado con las especulaciones de tu mente. O sea, aprender a callar la mente racional significa no juzgar. No catalogo. No estoy todo el tiempo diciendo lindo, feo, bueno, malo, grande, chico, caro, barato. No, no me interesa. Sino que acepto todo lo que me rodea como un experimento de vida. Empiezo a escuchar la música de Dios, que está en toda la naturaleza, en toda la creación. ¿Sí? Bueno, de nuevo vuelvo a pedir disculpas a todos los que escucharon esto por 10ª vez, pero estamos tratando de formar a este grupo, que ojalá sean todos, que aprendan que tenemos que ir al próximo nivel. Y aquellos que están preocupados, les está pasando esto, lo mismo que dice el principio divino. La era antigua se está oponiendo a la nueva. Pero ¿cómo antigua? Si yo tengo apenas 20 años en la institución, 20 años ya puede ser muy antiguo, porque la ciencia avanza a pasos agigantados. Hace 20 años no teníamos celular, ¿no? No teníamos esta maravilla. Hoy lo tenemos. O sea, ha cambiado mucho el mundo. ¿Y nosotros hemos acompañado esto? ¿O seguimos con las mismas cosas? ¿No? Y decimos, qué cabeza dura que son estos cristianos, qué cabeza dura que son los judíos, qué cabeza... ¿Y nosotros? Hay muchos unificacionistas que son cabeza dura también. Perdón, espero que nadie se ofenda, pero es la verdad. Entonces vamos al próximo nivel. Tenemos que heredar este nuevo nivel, porque se está haciendo tarde. Y sigue cambiando. Mientras yo estoy hablando de esto, se siguen descubriendo cosas. Pero todo va justificando más y más lo que enseñamos antes. No lo está negando, lo está justificando. ¿Sí? Yo no puedo creer que una institución que habla de la inversión de dominio entre lo externo y lo interno, o sea que nos identificamos con lo externo y no con lo interno,
no haga nada para motivarnos a meditar. No es una costumbre del movimiento de unificación, cuando debería ser crucial, lo está diciendo la ciencia. Meditar significa aprender a apagar y a controlar y a poner en su lugar de objeto a la mente racional, junto con todas las cosas materiales. Hay gente que hace dieta para adelgazar, por ejemplo, millones y millones de personas en el mundo. Es una contradicción infinita. O sea, come desmedidamente y después está en conflicto porque no sabe cómo hacer para quemar las calorías que consumió de más. ¿Pero para qué las consumió? Y ahora tiene que hacer un trabajo inmenso para quemarlas. No las hubiera comido. Ah, qué fácil que es decirlo. Pero yo no puedo controlar. A mí me gusta comer. Y no se da cuenta que hay un problema. Por eso muchas personas, en vez de ir al dietólogo, deberían ir al psicólogo primero. O escuchar estas conferencias y aprender a meditar. Una vez que uno controla su mente racional y junto con ella su cuerpo físico, todos esos problemas van desapareciendo. Ya no es un codicioso materialmente hablando, ya no es un narcisista que todo el tiempo está viendo si se ve linda, si se ve joven o lindo, joven, nada de eso. Ya no se preocupa tanto por el dinero, ya no le importa si pierde todo, porque de hecho va a perder todo. Hasta su cuerpo físico va a perder. No importa cuánto luche, lo vas a perder. Más vale estar dispuesto a perderlo. Y empezar a usar estos principios para crecer antes de que sea demasiado tarde. Para eso estamos. Entonces, aquellos que lo estén entendiendo, vamos a formar un grupo de meditación, pero que entiendan muy bien por qué lo está haciendo. Y que también eso que está haciendo, que es meditar, no es solamente para sentirse bien, sino que es para cambiar el mundo. Estamos cambiando el mundo. Estamos ayudando al mundo a cambiar. Entonces, aprende a meditar, pero también aprende qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Ahí van a ver ustedes que se van a poder relacionar y a sentir profundamente el verdadero Dios. Profundamente. No van a tener que pedir favores. El principio divino no habla de favores. El principio divino no habla de un Dios caprichoso. Habla de condiciones, de establecer condiciones. No de rogarle a Dios. Establecer las condiciones, no hay que rogarle. Si establezco las condiciones, Dios es una energía que fluye. ¿Sí? Bueno, es un poco largo, pero tengo que explicarlo un poco más. ¿Sí? Esta parte de la pizarra se ve. Bueno, voy a escribir acá. Perdón, yo sé que es un poco largo, pero necesito explicar esto porque es muy importante. ¿Cuál es el trabajo principal, providencial, que podemos realizar hoy en día? ¿Qué significa eliminar el pecado? ¿No? ¿Qué significa dejar de ser fornicador? ¿Qué significa? No es solamente estar bendecido, ¿eh? No, ojalá fuera tan fácil. En realidad la fornicación es cuando una persona está tan centrada en lo físico que el acto sexual ya no es para transmitir mi amor verdadero, sino para satisfacer mi cuerpo físico. Y eso, lo lamento, pero tengo que decirlo, puede ocurrir aún en un matrimonio bien establecido. No es solamente por algo físico, es como la comida. Yo no como solo porque está rico, yo como para nutrirme. Hay una razón interna y una externa. Si nutrirse fuera horrible, doloroso, igual debería comer. Gracias a Dios, Dios lo hizo placentero. Si el sexo es para perpetuar la raza humana y para manifestar el amor, aunque fuera horrible, igual debería serlo. Pero Dios hizo que encima sea placentero. Lo que no puedo es invertir el dominio. Entonces, ¿cómo? Porque está rico y no me importa si me hace bien o mal. Tengo relaciones sexuales solamente porque es placentero y no me importa si me destruye o si destruye mi familia. Cuidado. Cuidado. Uno puede ser fornicador aún estando bendecido. Lo lamento, pero es así. Porque sigue siendo el cuerpo físico el que manda. Entonces, es más serio. Lo que yo estoy diciendo es más serio todavía. ¿Sí? Entonces,
Cuando una persona aprende a meditar, todos esos problemas empiezan a estar resueltos. No necesita hacer dieta muriéndose de hambre. No. Yo he hecho ayuno de 10 días, tomando agua solamente, y no me morí de hambre, porque aprendí a controlar los gritos de queja de este objeto. Porque esto es un objeto del verdadero yo. Yo soy esto, no esto. Y yo aprendo a ponerlo en su lugar. Bueno, entonces lo que quería explicar por último es el trabajo providencial central. ¿Cuál es el trabajo central de la providencia? ¿De qué se trata principalmente la providencia? No es participar de ninguna ceremonia, no es comer algún pedazo de pan, lo digo con todo respeto, no es solamente eso. Miren, dije que Dios no creó la energía, Dios es energía. Una de las formas de energía más conocida por el ser humano es la energía eléctrica. No es que Dios la creó, Dios es eso, Dios es energía. Entonces, cuando yo pongo una analogía entre la electricidad y Dios, no es solamente un ejemplo que estoy poniendo, eso es Dios, es así como funciona. Cuando las condiciones están dadas, por ejemplo, imaginemos una batería eléctrica, ¿no? La batería eléctrica tiene el borne negativo y el borne positivo. ¿Se ve algo ahí? Sí. Entonces, los electrones parten del borne negativo, pasan por un elemento determinado y vuelven al borne positivo. Movimiento circulatorio, por eso se llama circuito eléctrico. Es como circula, porque vuelve al punto de donde salió. ¿Esto lo inventó Dios? No, esto es Dios. Dios es esta energía. Si yo en vez de poner un cable de cobre, este cable de cobre, pongo uno de goma, pero soy muy religioso y tengo mucha fe, y le ruego a Dios que aunque yo haya hecho algo mal, que Él haga. Bueno, acá no sé si se ve, creo que no se ve mucho. Bueno, vamos a poner acá. Ya más abajo, don Ricardo, no se mira. Hay una parte ahí que ya no se mira hacia abajo. Para acá, esto. Esto es un Ahí está filamento. bien. Un filamento. Puede ser una estufa eléctrica, puede ser el filamento de un foco. En fin, la energía cuando circula por acá, los electrones circulan, calientan, así como se inventó el primer foco eléctrico, ¿no? Calienta esto, se pone el rojo, más caliente se pone el blanco y da luz. Así se inventó la luz eléctrica. Entonces yo en vez de poner un cable de cobre, como no tengo, pongo uno de goma. Pero le empiezo a rogar a Dios que por favor haga que la luz brille igual. Es el típico religioso. No va a brillar, porque Dios no hace favores. Dios está dispuesto a darte la luz, pero vos tenés que establecer las condiciones. De eso habla el unificacionismo cuando habla de establecer las condiciones. Está diciendo, en otras palabras, que Dios no hace favores. Ahora, yo he escuchado unificacionistas hablar de las dos cosas, de hacer condiciones y en caso de que falle, de que Dios me haga un favor. No entendieron muy bien. No, no hay favor, hay condiciones. Hay condiciones. Entonces, ¿qué cosas se puede hacer con la circulación de estos electrones? La pregunta debería ser, ¿qué cosas no se pueden hacer? Miren ustedes con el descubrimiento de esto, que es reciente, porque esto tiene 200 años, nada, 200 años, al lado de 14.000 millones de años que tiene el universo. El hombre descubrió esto. Y cuando empezó a establecer las condiciones, ¿qué hizo? Pero por favor, miren todas las cosas, ¿no? El celular, esta comunicación, ustedes están allá en Costa Rica, otros están en Japón, otros están mirando porque esto se multiplica por todos lados. ¿Qué cosas no se pueden hacer con este descubrimiento maravilloso? ¿Sí? Bueno, ahora imaginemos, voy a dibujar acá, que yo tengo una radio. Una radio. Y acá es donde va la batería. Esta es la batería. No sé, nosotros le decimos la pila. ¿Ustedes en Costa Rica le dicen pila? Sí, don Ricardo, también le decimos pila.
Usted también le dice pila, perfecto, bueno. Entonces, yo voy, compro la pila, pongo la pila, enciendo la radio y ocurre un milagro, porque sin duda alguna en la Edad Media, si escucharan esto, saldrían horrorizados. Quizá alguno diría, no, es el demonio, ¿no? Escuchamos radio. ¿Cómo llegó a existir una radio, un elemento tan maravilloso? Descubriendo cómo funciona esto y estableciendo las condiciones. Poco a poco, más inteligente el ser humano, cada vez más, empezó a darse cuenta y mejorarla, hasta que creó este artefacto maravilloso. Ahora, por alguna razón determinada, alguien viene y me pone esta batería, esta pila, la pone al revés. No se dio cuenta, nos habrá pasado a todos, ¿no? Compramos una radio, compramos la pila y sin darnos cuenta, la ponemos al revés. Enciendo, no anda. Obviamente no anda, está puesta al revés. Y no entiendo qué es lo que está pasando. Y no ocurre nada. Entonces decimos por ahí 1000 cosas. Mala suerte, nos ponemos a rezar, le echamos la culpa al destino, estará descompuesta o será un aparato que no sirve para nada. No nos damos cuenta de la maravilla que es este aparato. Y no va a ocurrir nada. ¿Por qué? Porque la pila está al revés. Es esta inversión de dominio de lo que le estoy hablando. Está al revés. Bueno, pero la radio sigue siendo maravillosa, podría funcionar igual. No se va a fijar en ese pequeño detalle. Sí que se va a fijar. No va a funcionar. El ser humano, como esa radio, no funciona. Entonces, cuando alguien le dice a las personas la importancia de reinvertir el dominio, pregunta, bueno, ¿y qué me pasaría si yo hago eso? ¿En qué cambiaría mi vida? Es como preguntar, ¿y si yo le doy vuelta a la pila a la radio? ¿Qué voy a escuchar? No sé qué vas a escuchar, de todo vas a escuchar. Yo no te voy a decir qué vas a escuchar, porque si ya supieras todo lo que vas a escuchar, ¿para qué lo querés escuchar? Sería como reiterativo. No, vos da la vuelta. Y después vas a escuchar millones de cosas maravillosas. No hay límite para lo que puedes escuchar. ¿Se entiende, no? Entonces mucha gente pregunta, bueno, ¿y si sí, me pongo a meditar? Bueno, ¿para qué? Porque vas a escuchar Dios. Vas a escuchar a Dios. ¿Qué será lo que puedo escuchar de Dios? No sé. Ni quiero saberlo. No va a acabar nunca eso. Eso nunca va a acabar. Pero por favor, da la vuelta. Haceme caso. Reinvertí de nuevo. Y después vas a ver lo que puedes llegar a escuchar. No tiene límite. La humanidad todavía no empezó. No empezó, lo dice la Biblia. Habrá una nueva humanidad, una nueva tierra, un nuevo cielo, un nuevo mundo. Por eso cuando hablamos del fin del mundo, estamos hablando de esto que no es humanidad, que es un infierno. La otra vez yo les conté que tuve una epifanía meditando, donde escuché que el universo me decía, la realidad es fantástica. La realidad es fantástica. Vino como un sentimiento muy profundo. Yo sentía... Pero era como que no había terminado con eso, porque me quería sorprender, ¿no? Como que algo, el universo, el mundo espiritual, me quería sorprender. Y ahí me di cuenta, digo, claro, lo que me está diciendo es raro, porque la palabra fantástica significa que es fantasía. ¿Cómo la realidad es fantástica? Si fantasía significa que no es real, algo que es fantasioso no es real. Sin embargo, el mundo espiritual me estaba diciendo la realidad fantástica, y ahí me di cuenta de lo que me quería decir. Me estaba diciendo, cuando despiertes a la realidad, te va a aparecer una fantasía de maravilloso que es. Te va a aparecer una fantasía de lo maravilloso que es. Y ahí te vas a dar cuenta que lo que hoy llamas real es una pesadilla fantástica. Estamos viviendo una pesadilla. Cuando despertemos, nos vamos a dar cuenta que la verdadera realidad, la realidad real, valga la redundancia, es como una fantasía, es fantástica. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuando Dios se le antoje? No, cuando demos vuelta a la pila. ¿Y qué significa dar vuelta a la pila? Repito, cuando la mente física esté en la posición de objeto y no nos identifiquemos más con la mente física, con la mente racional, con nuestras especulaciones, con nuestros miedos,
con los temores, con la forma externa, con el dinero, con el cuerpo físico. No, todas esas cosas son maravillosas como herramientas. Es una herramienta del verdadero yo. Yo tengo que encontrar el verdadero yo para escuchar la radio de Dios. Eso es establecer las condiciones. Si no establecemos las condiciones, no lo vamos a lograr. Ahora, ¿por qué se dio vuelta esta pila? ¿Por qué se dio vuelta? Está bien, podemos explicarlo. Yo he dado miles de conferencias explicándolo, mundo espiritual, un ser espiritual. Pero la verdad es que no importa tanto. ¿Quién puso la pila al revés? No, ahí está, no sé, el padre de familia, el jefe de familia. Pero con razón no andaba esta radio. Y le pregunto a su esposa, ¿fuiste vos? Pero qué cabeza dura. ¿Cuándo vas a aprender? ¿Qué importa quién fue? Y la esposa dice, no, yo no fui. Habrá sido Carlitos, el hijo, o el nieto. ¿Qué importa? La verdad que no importa mucho. En serio, yo estoy convencido de eso, pero no me equivoco. No importa quién dio vuelta, que lo vas a matar. Ponela correctamente y listo. Ponela correctamente, esa es mi propuesta. Porque suponiendo que hubo un demonio que la dio vuelta, ¿y qué vamos a hacerlo? ¿Matarlo? Si es un ser espiritual. Las mismas religiones dicen que no lo vamos a vencer nunca. No importa. ¿Te diste cuenta? Da la vuelta. Trabajemos para eso. Esa es mi propuesta hoy en día. Porque si no, el religioso típico cae en una trampa que estoy harto. Harto estoy de escucharla. Todo le echa la culpa a un supuesto, bueno, que Satanás me tentó. Satanás, 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 Satanás. Y con esa justificación, ¿qué me importa a mí? Vino el vecino y dio vuelta la pila. ¿Y con eso te quedas contento? ¿Y la dejas como está? La verdad que es irrelevante. Es irrelevante. No importa quién la dio vuelta. Podemos, si quieren, escuchar esa conferencia. Pero no importa porque las mismas religiones y el mismo principio divino dice a Satanás no lo vas a destruir. No lo vas a destruir. No lo destruyó Dios, no lo vas a destruir vos. Pero vos podés dejar sin efecto esto que él hizo. Eso puede dejar de tener efecto. Eso sí lo podemos hacer hoy. Esa es mi propuesta. Ahora, si sos una persona que solamente está buscando un número más grande de prosélitos, ¿vieron como decía Jesús? Recorrer mar y tierra buscando un prosélito, ser un miembro nuevo, para ser más número, para que seamos más. Bueno, andá, no tiene mucho que ver conmigo. Y ahí te vas a sentir amenazado, porque decís, bueno, pero Ricardo Sosa, ¿qué está diciendo? Yo estoy proponiendo esto. ¿Se juntan, nos unimos para dar vuelta a esta pila? Una vez que demos vuelta a la pila y encendamos la radio, vamos a ver si la humanidad va a quedar encantada o no con este nuevo descubrimiento. La humanidad va a quedar encantada. Y ya está en marcha. Ya hay gente que lo hizo. Esa es mi propuesta. No tanta teoría, no tanta conferencia, pero se puede hoy. Así que le agradezco a Fernando Sánchez, a Luis Cruz, a todos los que han hecho esto, que por fin, porque hace bastante que estoy buscando un pequeño núcleo, ¿no? Como esa bola de nieve que uno la tira por la montaña y va creciendo y creciendo y creciendo. Esto es una nueva tierra, es un nuevo cielo y una nueva tierra. Es el fin del mundo y el comienzo de uno nuevo. No tengamos miedo, hagámoslo. Lo está diciendo la neurociencia, lo está diciendo la psiconeuroendocrinología, lo dicen los psicólogos, lo dice la física cuántica, lo dice la física relativista, lo decía Siddhartha Gautama, Buda, hace 2500 años, 500 años antes de Cristo, lo dice el hinduismo, lo dicen todos hoy en día. Los ateos están de acuerdo con esto. Ellos me están diciendo a mí, en ese Dios sí creo. En una inteligencia universal, sí. En las leyes, sí. En la vida, sí que creo. En una inteligencia superior, pero obvio que lo que creo. En un diseño maravilloso universal, pero ¿cómo no voy a creer en eso? Entonces, ¿por qué decías que no creías? No, yo en lo que no creo es en el Dios de las religiones, en un Dios caprichoso, en un Dios malhumorado que cambia de estado anímico, que a veces hace favores, otras veces no los hace. En eso no. Nos estamos empezando a poner de acuerdo. Espero que no sea tarde. Espero que no sea tarde. Pero nos estamos empezando a poner de acuerdo. Entonces, a partir de ahora, no voy a hablar mucho más de esto. Voy a empezar más y más a
a explicar cómo se hace y por qué se hace de ese modo, muchos descubrimientos de la ciencia. Voy a empezar a contarles epifanías, cosas que están ocurriendo. Y ustedes encárguense de aquellos que puedan entender esto, que lo escuchen. Hay un punto desfavorable un poquitito, que es que cuando ustedes reenvían este video a otros, la persona mira y dice, 1 hora y media, no. La gente está acostumbrada, ¿no? A que nos envíen videos que duran a lo sumo 3 o 4 minutos, ahí lo veo. Si dura 10, ya dudo en verlo. Y entonces, bueno, pero hay que incentivarlo, escucharlo igual. Y ahí arrancamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta?